Buen día, muy buen miércoles. Vamos a encontrarnos con la palabra de este día. Invoquemos al Espíritu que nos anima en la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les propongo rezar también con el Evangelio. Empezamos el capítulo 4 de Marcos. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer escuchábamos en el Evangelio que algunos estaban afuera, ¿no? La familia, la que pensaban que era un loco, y alrededor de él estaba la multitud, a los cuales Jesús decía que son su madre y sus hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Hoy el escenario es parecido, nada más que la diferencia es que Jesús tiene que alejarse, subir una barca porque eran ya demasiados. Pero la multitud está en la orilla y son los mismos los que le preguntan, los que están alrededor de él junto con los 12 le preguntan por el sentido. Sigue estando esta oposición. Los que están alrededor de Jesús, los que buscan la voluntad de Dios, los que hacen, y los de afuera,
dice, a ustedes se les confió el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, para que miren y no vean. Porque para entender la palabra, no solo hay que ser inteligente es importante porque uno puede ir sacándole más jugo, pero lo importante es la disposición, la fe. Por eso para algunos puede no tener ningún sentido, pero para los que buscan con sinceridad hacer la voluntad de Dios, es distinto. Entonces, el que tenga oídos que oiga, el que quiera escuchar realmente que escuche. Y así empieza la parábola. Escuchen, el sembrador sale a sembrar. Empieza diciendo escuchen, justamente, es lo más importante, escuchar. Después podemos entender más o menos, pero si no escuchamos no vamos a entender nada. Y de ahí también los distintos tipos de escuchas, podemos decir, ¿no? Distintos terrenos en donde cae la palabra. Uno puede ser ahí al borde del camino, como quien dice, mira qué lindo esta parábola, qué bonita, y ya está, y ahí quedó. Vino el pájaro, la comió y se llevó la semilla. Después está el otro terreno, ¿no? El que no tiene raíz, pedregoso, ¿no? Que tiene poquita tierra, entonces, muy lindo y no tiene constancia, ¿no? Y ahí, entonces, dura un poquito, un fervorín, podemos decir, y listo. Está la que están, que crece entre espinas, y las espinas, eso, lo termina explicando Jesús. Seducciones del mundo, dice, ¿no? Las cosas, mucha cosa, donde terminamos desviándonos y ahogando la palabra, no la deja crecer bien. Y después los distintos terrenos de tierra fértil, al 30, al 60, al 100 por 1. Lo importante es ser tierra fértil, y para eso, insisto, hay que escuchar. Si no se escucha, no se puede hacer nada. Pensemos de qué manera, si alguna de estos, si me identifico más con algún terreno, si hay alguna cosa que me preocupa, que me doy cuenta que me termina alejando, me termina perturbando de más. Bueno, tomémonos un tiempo para eso y quizás pedir la gracia del Espíritu. Tener la mirada de Dios, tener los oídos para entender, para ver, que no seamos como los de afuera, que nos quedamos como sin entender, sin ver. Que el Espíritu Santo aumente nuestra fe, que nos conceda también la perseverancia, la fuerza para seguir adelante a pesar de las preocupaciones que puedan surgir, que nos dé siempre una disposición del corazón, un corazón blando, moldeable, para que Dios pueda seguir obrando. Porque a veces también siempre es bueno ver el conjunto de parábolas, no es que esta me dice esto y nada más. Yo uno esta otra y le puedo dar más sentido. Por ejemplo, el de la semilla que cae y que crece sin que uno se dé cuenta, ¿no? Es otra parábola. Sea que esté dormido, sea que esté despierto, la semilla va creciendo. Bueno, pedir que esa semilla realmente vaya dando frutos en nosotros, que no sea estéril, podemos decir. Que el Espíritu Santo siempre obre y que tengamos también fe en estas cosas que a lo mejor no vemos así, que vemos quizás todavía con una mirada superficial de las cosas, que queremos ver frutos, pero confiar en que quizás Dios está obrando en nosotros sin que veamos algún fruto hoy. Tener el ejemplo de la planta, tarda meses a veces. Pensemos en un árbol, ¿cuánto tarda en crecer un árbol? Bueno, con esa mirada, saber, confiar en que Dios obra en nosotros siempre y cuando lo dejemos, y que también lo pueda hacer con otros tiempos en los demás. Que nos acompañe hoy la bendición de este buen Dios que confía en nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.